todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Bienvenidos nueva vez a su programa Cuidando de ti. El día de hoy estaremos hablando sobre la disociación. Recordarles antes de empezar, como siempre, que no somos psicólogas, simplemente somos aficionadas a la psicología y venimos aquí a explicarles este tipo de temas. Si algo de lo que les decimos les llama la atención, pueden consultarlo con un profesional. Bueno, el- la definición de disociación es una desconexión, y si estamos hablando de la disociación en las personas, es una desconexión entre la mente y la realidad del momento, pero esto solamente se puede diagnosticar si es por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, esto le puede llegar a pasar a las personas eventualmente. En cualquier momento a alguien le puede llegar a pasar algún tipo de disociación, pero esto no quiere decir que sufre de algún trastorno de disociación. También, otro de esos síntomas, aparte de sentir una desconexión de la realidad, es sentir una desconexión de la persona y también la amnesia. Bien, la disociación también podríamos decir que es una herramienta, digamos, que utiliza nuestro cerebro para protegernos de cierto tipo de traumas. Las personas que tienen un trastorno disociativo lo tienen justamente porque viene arraigado de un trauma o una situación bastante fuerte que le puede ocurrir a esa persona, y digamos que nuestro cerebro utiliza esa desconexión de la realidad o esa desconexión de la propia persona para protegernos y soportar tanto dolor. Por ejemplo, entre los traumas más frecuentes que tiene una persona que tuvo o tiene un trastorno disociativo puede ser violencia sexual, violencia física, inclusive un atraco súper fuerte, entre otros. Sí, la verdad es que la disociación, muchas personas hablan del término a veces simplemente como, me desconecté, me disocié. Eh, me pasó el otro día en la universidad que alguien dijo eso, me disocié. Pero la verdad es que no simplemente es el hecho de que, me fui en este momento. A todos nos pasa que de repente estamos muy estresados o estamos pasando por muchas cosas, tenemos muchas cosas en la cabeza y bueno, se nos olvida algo de repente, ¿no? Pero la disociación va mucho más allá, como ya ustedes han comentado. Y justamente les voy a hablar un poquito acerca de la amnesia disociativa, que es una de las principales características, principalmente de lo que es el trastorno por estrés postraumático. Y es que la amnesia disociativa lo que hace es, bueno, todos sabemos que hay cosas que se nos olvidan porque simplemente se nos olvidan. Pero las personas que sufren de esta amnesia tienen una incapacidad para recordar cosas específicas que son quizás muy importantes. Por ejemplo, el día de tu boda, el día que nació tu primer hijo, un cumpleaños importante. Estas personas se desconectan a tal grado que olvidan esos recuerdos. No es simplemente un olvido normal, un olvido como que, bueno, se me olvidó ahora y lo recuerdo más tarde, sino un olvido prolongado, que de hecho es más que nada respondiendo al trauma, justamente como decía Chris Smiling, es como que el cerebro bloquea ese tipo de situaciones y la persona no puede recordarlo, entonces se vuelve un poco difícil en la vida cotidiana porque de hecho olvidan conversaciones y cosas que son súper importantes y esto termina afectándoles muchísimo. Igualmente, y siguiendo con ese tema de la amnesia, la pérdida de memoria puede ser una pérdida de memoria focalizada, puede ser una pérdida de memoria general. Sí. Por ejemplo, si un niño sufrió un trauma muy violento, es probable que cuando esa persona sea adulta y desarrolle ese trastorno de disociativo, perdón, es muy probable que el niño no recuerde específicamente ese episodio de violencia o no recuerde muchos temas o muchas situaciones que tuvieron que ver con su infancia. O sea, puede ser una pérdida de memoria muy general de su infancia o puede ser una pérdida de memoria enfocada a ese mismo trauma. Y también puede durar hasta años. Sí. El nivel de pérdida puede llegar hasta años de la vida de una persona que son simplemente olvidados para proteger a una persona de algún trauma, o también eso puede resultar como un síntoma de estrés postraumático después de una situación muy traumática, como ustedes dijeron algunos ejemplos ya, pero también existen tipos de traumas cuando uno tiene algún familiar que tiene alguna enfermedad muy fuerte, ya sea física o también mental, que esto se vuelve un trauma demasiado fuerte para la persona que quiere olvidar de alguna forma,
y su cerebro, su cuerpo lo que hace es que simplemente utilice esta herramienta de la amnesia disociativa para obviar ese momento tan Sí, fuerte. es Y como... fíjense lo complicado que es y lo difícil que tiene que ser para una persona que tenga este trastorno, que tú puedes, si bien no recordar específicamente ese trauma, Ujú. pero si hay algo con lo que tu cerebro asocia Sí. o sea, con lo que tu cerebro asocia ese trauma, es muy probable que tú lo vivas en el presente. Sí. Imagínense, por ejemplo, una persona que fue secuestrada y la tenían amarrada de manos. Ujú. Puede ser una persona que tú la agarras fuerte de las manos y se remonta a ese episodio de su Sí. vida y se disocia. Por eso yo creo que más que una pérdida de memoria como tal, es un bloqueo Total. total de los sentimientos. A mí me pasó que yo tuve un trauma y no hace poco viví una situación parecida y me puse histérica, muy histérica, y no me acordaba que eso me afectaba de tal forma. Y ahora que lo hablamos me doy cuenta que no era que yo no sabía que ese trauma estaba ahí, yo lo sabía, pero de alguna forma mi cerebro lo bloqueó y cuando me encontré en una situación similar a esa, estallé en realidad. Eso pasa muchísimo con ese tipo de problemas, vamos a decir. Incluso sí he leído bastante al respecto y he visto que si una víctima de violación, por ejemplo, le huele algo parecido a lo que olía la Ajá, persona por que fue ejemplo. abusada, puede presentarse el tema de la disociación en esta persona. Y eso es súper doloroso, suena muy doloroso. Y esto que dices de que no era que tú no lo sabías, sino que como que lo bloqueabas, es algo que sucede mucho, que las personas como que tienen algo en el subconsciente, pero no lo tienen en el consciente. Es como que saben, pero de alguna forma no se enfocan en esa realidad. Por ejemplo, yo estaba investigando sobre un tema y leí algo que me parecía que tenía mucho sentido y que yo de alguna forma lo sabía, pero que no estaba consciente de esa realidad. Entonces son cosas que suceden en el subconsciente, pero que no las llevamos al consciente, y cuando las llevamos al consciente nos damos cuenta de que sí lo sabíamos, pero simplemente no lo teníamos como en cuenta. Ujú. Pero yo creo que realmente la disociación es un poco terrible, porque las Bastante. personas, sí, porque las personas se desconectan muchas veces de la realidad que están viviendo. Entonces, imagina tú que tengas un trabajo súper importante de la universidad, algo que sea importante, el trabajo, una cena con tu familia, y que de repente te sientas perdido, que sientas como que tu mente y tu cuerpo no están trabajando a la par. Es un tema que realmente lo tomamos como que, me disocié, y los jóvenes dicen mucho, ay, me disocié, porque a veces se pierden, pero no es tan simple como se pinta. También hay una gran diferencia entre estos dos términos de despersonalización y desrealización. Cuando estamos hablando sobre despersonalización, nos enfocamos mucho a esa pérdida momentánea, digamos, de identidad de nosotros mismos, de que nos desconectamos de nuestro cuerpo, de lo que estamos sintiendo en el momento. Y cuando cuando hablamos específicamente, perdón, de desrealización, hablamos de la pérdida y esa desconexión que tenemos con el entorno. Con la realidad que tenemos Exactamente. enfrente. Y esto de despersonalización puede variar entre lo que vendría siendo sentir también una desconexión de nuestro cuerpo, o también sentir que perdimos la autonomía. También muchas veces la gente se llega a sentir como si fuéramos un robot que simplemente sigue con la vida, pero automático. no se siente realmente conectado con el cuerpo, con las emociones, Es lo que se hace. con lo que se hace, con todo lo que tiene que uno sentirse, que es nuestro, que somos nosotros. Sí, y miren, fíjense, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo a veces me desconecto de una forma que literalmente puedo estarme bañando y hace 15 segundos me lavo la cara, me empiezo a lavar la otra parte del cuerpo
y se me olvidó que si me lavé la cara sí o no. No sé si les pasa. O me pasa muchísimo con la puerta. ¿Cerré la puerta o no cerré la puerta? Lo hago tan en automático que mi mente no sé cómo se va. Y no sé si cerré la puerta o no sé si cerré la puerta. Me da risa, pero va con el tema también. Igualmente hay una diferencia pues bastante clara de esa situación Sí. con una persona que tenga un trastorno disociativo, por ejemplo. Por supuesto. Nosotros podemos ser olvidadizos por factores como el estrés. Estamos muy cargados, tenemos muchas cosas que hacer y no hemos descansado bien, por ejemplo. Puede ser un factor de esa pérdida de memoria momentánea, pero tener un trastorno disociativo va muchísimo más allá que eso. Mucho más allá. Exactamente. Otro de los trastornos que conlleva lo que es la disociación es el trastorno de identidad disociativo. Este era llamado antes trastorno de la personalidad múltiple, pero si nos damos cuenta y nos ponemos a pensar, lo que cambia no es en sí la personalidad entre una personalidad y otra, sino que las personas que sufren de esto realmente sienten una desconexión entre una identidad y otra identidad. No es simplemente que cambie de personalidad, es que es una persona y otra persona diferentes. Entonces esto es como un escape de la realidad, porque digamos que existe la persona uno. La persona uno es la real, la original. Esta persona crea otra identidad para liberarse o para tener un escape de los problemas de la persona uno, para olvidar que tiene ciertos traumas y memorias que los hacen sufrir frecuentemente. Entonces, la persona 2 es un escape de esa realidad. Es como sentirse liberado y olvidarse de todas las memorias, de todo lo que conlleva ser la persona 1. Y es tan complicado hablar sobre el tema inclusive porque el hecho de que tú te disocies constantemente involucra que tú no estás llevando un ritmo de vida adecuado, porque puede afectar muchísimo a tus relaciones interpersonales y a tu relación contigo mismo. Y cabe destacar que existen, digamos que, terapias específicas para ese tipo de trastornos. Sí, claro que sí, y también existe tratamiento, que Claro. es muy importante el tratamiento para este tipo de trastornos. Es el trastorno que acaba de mencionar Naomi, que es el trastorno de identidad disociativo, lleva su terapia y lleva su tratamiento, así que no son cosas que debemos de tomar simplemente a la ligera, ni hablar de ellos como si son cosas superficiales, porque la verdad es que no lo son. Bien, bueno, si ya no tenemos nada más que decir al respecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más y hasta la próxima.